El siguiente tema sería encontrar la raíz de una ecuación, de una función en la cual no tengo un polinomio como tal. Por ejemplo, esta ecuación de aquí, en la cual tengo un seno, que es una función trascendental, y el argumento está aquí adentro atrapado, y al mismo tiempo está fuera de la función seno. Si ustedes intentan despejar de aquí la variable x, no van a poder, simplemente no van a poder. Despejar ahí la variable x no se puede. Entonces, la idea sería dejar de ver esta ecuación como álgebra y convertirla en una función. Es decir, la voy a igualar a 0 y voy a buscar el valor de x tal que al evaluarlo en la función me dé 0. Y un método sencillo sería graficar esta función en un plano y cuando cruce el eje, esa sería la solución. Entonces, ustedes ya saben graficar. Voy a soñar que todo el mundo ya sabe graficar en Python. Y voy a hacer la gráfica rapidísimo. Ahí está. La hice de menos 5 a 5. Aquí es NumPy. Importo a NumPy, importo a Matplotlib, defino la función. Hago un linspace. Es decir, voy a hacer 50 valores de menos 5 a 5. Por default, linspace hace 50 valores. Y luego lo que hago es imprimir los valores de x y los valores de la función. ¿Por qué los imprimo? Pues mi objetivo sería ver el cambio del signo. Si yo en algún momento veo un cambio de signo, se trata de que hay una raíz por ahí. No siempre hay un cambio de signo. Ahorita vamos a ver que no siempre hay un cambio de signo para una raíz, pero la mayor parte de las veces lo hay. Y luego le digo plot, grafica x. Ya estas son las etiquetas de los ejes, poner la malla y show. Ok, voy a poner ahí la ejecución. Estos son los valores de x que se evaluaron para la función. Y díganme ustedes por aquí si ven el cambio de signo. Si hay un cambio de signo. Sí, en algún momento hay cambio de signo. Por aquí, ¿cierto? Aquí está positivo y luego ya empiezan los valores negativos. Y en cuanto yo observo un cambio de signo en la evaluación, estoy seguro que hay una solución, una raíz en esa zona. Y viendo la gráfica, vamos a ver la gráfica. Vemos que este es el eje 0, el que está aquí en medio. Y la raíz que estamos viendo con el cambio de signo es esta. Aunque por acá la función intersecta con el eje x otra vez. Es decir, ¿cuántas raíces tiene? Tiene 2. Y vean que no siempre hay un cambio de signo. En la primera, si hay un cambio de signo, viene positivo, 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 cruza el eje y es negativo. Pero aquí negativo, 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 llega al 0 y otra vez se vuelve negativo. Son muy raras las raíces que no hacen cambio de signo, pero las hay. Ese tipo de raíces pues van a requerir un método especial para calcularlos. Las raíces que tienen este cambio de signo son un poquito más sencillas, porque la idea va a ser intentar ahorcar el intervalo en donde está el cambio de signo. Lo voy a hacer cada vez más pequeño hasta que mi raíz quede atrapada ahí en el centro y la pueda calcular perfectamente. Esa es la idea y dice por ahí, se puede observar el cambio de signo en la tabulación y revisando la gráfica se puede visualizar dónde intersecta con el eje X. Hay dos posibles raíces y nosotros vamos a pensar que la raíz que tenemos nosotros atrapada está entre 0 y 2. Está atrapada entre 0 y 2 y vamos a aplicar un algoritmo que se conoce como el método de la bisección. ¿Qué es el algoritmo del método de la bisección? Le llaman el método de la fuerza bruta porque lo que vamos a hacer es ahorcar la raíz. Vamos a dividir el intervalo en 2 y vamos a ver en qué lado del intervalo se encuentra el cambio de signo. Si está del lado izquierdo, el lado derecho lo voy a despreciar y ahora el lado que se quedó lo voy a volver a cortar a la mitad y así progresivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a explicar un poquito el método de la bisección. ¿Qué dice el método de la bisección? Lo primero es, siempre que tengo mi ecuación, la transformo en una función igualándola a 0. Esa es la forma estándar. También le llaman la función objetivo. Esta es nuestra función objetivo a la cual le queremos encontrar la raíz. ¿Cuál sería el intervalo en el que vamos a buscar la raíz? De 0 a 2. Ya vimos en la gráfica por qué de 0 a 2. Está la otra raíz, que es la raíz media rara. Y este método de la bisección se conoce como un método cerrado.
Cerrado porque necesita un intervalo cerrado en donde está la raíz. Si no conozco el intervalo, no puedo aplicar el método de la bisección. Esa es la desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Pues que es muy eficiente y al mismo tiempo no me requiere grandes cálculos. La siguiente parte va a ser, ok, una vez que yo tengo la raíz, perdón, ya tengo el intervalo en donde se encuentra la raíz, voy a suponer una raíz. Es decir, voy a partir el intervalo a la mitad. Esto es partir el intervalo a la mitad. Lo sumo y lo divido entre 2, sería sacar el promedio, justo a la mitad del intervalo. Y yo pensaría que mi raíz está en ese punto, justo a la mitad del intervalo. ¿Y cómo comprobaría si ya llegué a la raíz? Si la función me da ¿cuánto? Me da 0. Si la función me da 0, entonces ya llegué a la raíz y listo, terminé mi código. Ahí estaría un posible break, cómo tronar el código, cómo pararlo. Y si no hay esta condición, pues sigue haciendo cálculos. O sea, hay que hacer un ciclo, muy bien, hay que hacer un ciclo en el cual hay que cortar el ciclo utilizando un break y decirle cuando f de x valga 0, corta el ciclo. ¿Cuál sería la siguiente parte? Ok, la siguiente parte es cada iteración, cada ciclo, cada parte del ciclo, tenemos que mover el intervalo. ¿Y a qué me refiero con mover el intervalo? Ok, son 3 puntos. El punto f de a, f de b, que son los extremos, y el punto intermedio que es f de x, ¿cierto? Y cuando yo haga la multiplicación del punto intermedio con uno de los extremos, si me da negativo, quiere decir que uno es positivo y el otro es negativo. Por leyes de los signos, más por menos me da menos. Entonces, si f de x por f de b, que es el intervalo superior, o el límite superior de mi intervalo, da negativo, quiere decir que el cambio de signo está en esta zona, ¿cierto? Y que el límite inferior lo tengo que volver a redefinir. Tengo que mover el límite inferior ¿a qué? Al centro del intervalo. Desprecio la parte del lado izquierdo y me quedo con el intervalo inferior igual a x, la raíz supuesta. ¿Qué pasa si sucede al revés? Que al multiplicar f de x por el límite inferior de mi intervalo, me da negativo. Entonces quiere decir que de la mitad hacia la derecha, ahí no está el cambio de signo, lo voy a despreciar. Entonces el límite superior lo tengo que redefinir como ¿quién? Como la mitad del intervalo. De esa forma se están haciendo dos condicionales. El primero es cuando la raíz se encuentra ¿qué? De la mitad del intervalo hacia la derecha. Y la segunda sería cuando la raíz se encuentra de la mitad del intervalo hacia la izquierda, o el cambio de signo. ¿Cómo estamos evaluando el cambio de signo? Pues multiplicando la evaluación de la función en los puntos. Si me da negativo, quiere decir que hay distintos signos en las evaluaciones y el cambio de signo se encuentra en esa zona. Ok, una vez que hago eso, habría un tercer condicional. ¿Cuál sería el tercer condicional? Si f de x da ¿qué? 0, porque esas multiplicaciones no se van a cumplir, ninguna de las dos. Si f de x vale 0, ¿qué habría que hacer? Cortar el ciclo y devolver el valor de la respuesta. ¿Se dan cuenta? El valor de x se va a estar recalculando y los límites a y b se van a estar moviendo a lo largo de mi ciclo. ¿Cuántas iteraciones son necesarias? Pues uno las va a decidir. Lo primero es ponerle muchas iteraciones. Total, si intenta dividir muchas veces va a llegar en algún punto a la solución y se va a detener. Y si no, le pondría yo un número máximo de iteraciones, unas 100, para decirle si no llegas en 100, pues da el valor que tengas hasta ahorita actual de la raíz. Esa sería la idea del algoritmo de la bisección. Es muy eficiente porque cada vez que hace un ciclo, corta el intervalo a la mitad y entonces en un 50% le está pegando a la raíz. ¿Cuál es más o menos el diagrama de flujo del programa? Vamos a platicar un poquito del diagrama de flujo. De las únicas veces que vamos a hacer nuestro diagramita de flujo, es el diagrama de flujo del intervalo. ¿Qué necesita el usuario establecer para poder empezar el algoritmo? Pues la función, objetivo, el intervalo AB. Y una vez que yo defino esto, va a arrancar mi ciclo. El ciclo va a tener n iteraciones. Va a empezar en 1, la iteración 1, la iteración 2, 3, hasta llegar a 100 iteraciones, por ejemplo. Y K es el contador que vamos a designar para las iteraciones. Cada iteración K, ¿qué va a hacer? Va a partir el intervalo a la mitad, va a calcular el valor supuesto de X, la raíz supuesta, y luego va a evaluar los cambios de signo. Primero le va a preguntar, ¿el cambio de signo está del lado derecho? Si está del lado derecho,
reasigna el límite inferior. Si no está del lado derecho, la parte falsa, ¿qué sería? Busca en el intervalo del lado izquierdo y ¿qué? Y redefine el lado superior. Y en caso contrario, ¿qué vas a hacer? Break, porque entonces f de x vale ¿cuánto? 0, ya llegué a la solución. Le pueden poner ahí el condicional, si f de x vale 0, entonces break, o le pueden poner un else, sería la idea, porque si no es negativo un lado y no es negativo el otro, entonces quiere decir que ya encontramos la solución. ¿Y cuál sería al final imprimir el valor de quién? De x. ¿No? Al final todos los programas en un diagrama de flujo tienen que llegar a Roma. Si se dan cuenta, pues ya llegaron a Roma. ¿Y qué pasa si no se cumple ninguna de estas? Pues muevo el intervalo y me regreso a continuar con la siguiente iteración. ¿Cierto? Es decir, si ya modifiqué mi nuevo intervalo, regreso y vuelvo a dividir el intervalo entre 2 y repito el cálculo una y otra vez. Esa va a ser la idea. Vean lo que está dentro del for. Dentro del for hay un condicional if, elif, else o if, elif, elif, ¿no? Hay un condicional dentro del ciclo y con eso vamos a estar intentando mover el código.